Eh, yo tomo la cátedra de Historia de los Medios en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, y lo primero que constato es que faltan espacios de publicación, de circulación, pero también mucha investigación en historia de los medios. Inicialmente con el grupo de la cátedra lo que surgió fue la idea de armar una revista en historia de los medios. Y la verdad es que a mí me pareció ya en ese momento que lo ideal era pensar en un sitio web y no en una revista. Y en realidad los cuadernos surgen a posteriori como un derivado del sitio web de Historia de los Medios. Y en ese sentido, la verdad es que estoy muy contenta de haber optado por arrancar con el sitio web y no con la idea de una revista tradicional. Algo que incluso en alguna de las editoriales de los cuadernos yo planteo como un tema de historia de los medios, es decir, que nosotros estábamos como en una coyuntura de transición técnica y cultural, donde el formato de revista, aún de las revistas online, era subutilizar la posibilidad que daba Internet para poner en circulación trabajos, información, debates, discusiones. Entonces me parecía que no teníamos que subutilizar Internet haciendo una revista online, sino que más bien teníamos que intentar potenciar, pensando en lo que había ocurrido en otras coyunturas de transición de historia de los medios, potenciar lo que era Internet como posibilidad para poner en circulación algunas cuestiones. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de 2010, que es cuando arrancamos con el sitio, y al año siguiente lo que hacemos es editar el primer cuaderno, que tiene sí ya el formato de una revista académica más tradicional. Y entonces la idea fue, ahí arrancamos con la impresión también de los cuadernos, que ya en el último, el que acaba de salir, que es el de Historia de los Medios en América Latina, decidimos no imprimirlo porque la impresión era un derivado en realidad del formato original online. Y bueno, los costos de impresión hoy hacen que también sea muy difícil, y que además realmente el fuerte de Reime es el sitio web, es decir, es a lo que estamos apostando, porque nos da la posibilidad de sumar no solo artículos, que es lo que puede aparecer en una revista, sino también herramientas, incluyendo videos, bases de datos, es decir, una cantidad de información, filmaciones de los seminarios que hacemos, es decir, hay una cantidad de material que excede completamente lo que puede ser el formato de una revista. América Latina, así como fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ustedes dicen por ahí que carecía de una tradición o envergadura técnica, si mal no entendí, y que está tomado de países europeos, tal vez de Estados Unidos, no lo sé. Sucedió lo mismo con Internet, con la propuesta digital, digamos, seguimos con esta distancia en cuanto al soporte por el cual difundir. A ver, en realidad lo que está dicho, creo que a lo que vos te referís, es que cuando se hacen las historias de los medios internacionales, América Latina no ocupa un lugar significativo en esas historias de los medios, porque en general lo que se toma en cuenta es la historia de la técnica. Entonces, habitualmente lo que se hace es ver en qué países se prueba una técnica por primera vez. Hay muchas historias de los medios internacionales, mundiales, escritas desde esa perspectiva. Que no es el caso de ustedes.
No, yo creo que ahí hay un sesgo que a nosotros nos deja fuera, y que eso no quiere decir que los medios en América Latina o en la India o en África no sean importantes, sino justamente el pensar en los medios como una historia técnica imposibilita ver cómo las técnicas en circulación tienen sus propias historias. Eso no quiere decir que no sea importante el hecho de que América Latina, utilizando técnicas que no le son propias, siempre queda en desventaja porque justamente está utilizando una herramienta que no produce. Es el mismo problema, bueno, no es el mismo, pero tiene mucho que ver con el hecho de que América Latina habla lenguas, el español y el portugués como lenguas oficiales que no le son propias. Y bueno, ha sido muy difícil definir qué es una literatura nacional en América Latina, porque justamente no hay una lengua propia. También es muy difícil definir en ese punto qué es lo específico de los medios en América Latina cuando toman modelos fundamentalmente norteamericanos, pero también en el siglo XIX modelos europeos, franceses, en el caso de una buena parte del periodismo. Es decir, en el punto en el cual no hay una autonomía de las herramientas con las cuales se está trabajando, es un problema para pensar la historia de los medios, ¿no? Lo que sí puede ser una problemática común, vos me lo dirás, esta cuestión de... Hay como un par en tensión, ¿no?, entre el enfoque nacional, vamos a decir, y los valores universales, ¿no? Siempre ahí hay una cuestión que está sin resolver, no sé si merece ser resuelta. A ver, yo creo que hay, en general las historias de los medios están contadas desde el punto de vista nacional o internacional, con este sesgo de que cuando se dice internacional se está diciendo algunos países de Europa, Estados Unidos, Japón, a lo sumo. Cuando se piensa en América Latina, en realidad se piensa más bien en historias nacionales que siguen el modelo de lo que los medios proponen. Es decir, los diarios del siglo XIX se propusieron como diarios que construyeron una identidad nacional. Fíjate la cantidad de diarios que se llaman La Nación, El Nacional, El País, con esa impronta de que el periodismo tiene que asumir valores universales. El mundo, el universal, ¿no es cierto? Es decir, o globo. Esa tensión está presente entre los intereses de un periodismo que vendría a traer los valores universales, como la cultura universal o los principios de ciudadanía, y la idea de historias de los medios nacionales que tienden a conformar una identidad nacional. Creo que cualquiera de esas dos posturas vuelve muy difícil pensar las enormes interrelaciones que hay en los medios en América Latina. Y casi la única perspectiva desde la cual se piensa esta historia en términos latinoamericanos es la perspectiva la perspectiva norteamericana. Es decir, cuando Estados Unidos se interesa por los medios en América Latina, piensa un bloque, pero piensa un bloque en términos comerciales, políticos, ideológicos. El punto es cómo pensar desde América Latina esa serie de interrelaciones que suponen un montón de diferencias, pero también una cantidad de problemas que son comunes, entre otras cosas porque Estados Unidos ha pensado una cantidad de políticas para los medios en América Latina de manera interrelacionada o como bloques, como bloque o como bloques específicos, ¿no? O sea que lo que nos da entidad es la política hegemónica de Estados Unidos y su industria cultural. ¿Es una tendencia? Yo digo que desde Estados Unidos hay una idea de América Latina como bloque o
como algunos bloques dentro de América Latina. Desde América Latina, bueno, hay una idea bolivariana donde los medios no han tenido un lugar preponderante hasta los últimos años, pero pensando en los medios en el presente. No se ha pensado esa historia de los medios desde esa perspectiva. Vos me preguntabas por Internet. En Internet, bueno, hay cosas que pueden salvarse respecto de otras historias de los medios previas, pero seguimos teniendo el mismo problema que aparecía en la historia del cine cuando América Latina, o al menos hay países de América Latina que tienen historias del cine súper interesantes, muy productivas, como México, como Argentina, como Brasil, pero sin embargo dependieron absolutamente para la producción cinematográfica de los materiales comprados en otros países, fundamentalmente Estados Unidos. Y la industria cinematográfica argentina cayó a pique en el día que Estados Unidos dejó de exportar film virgen a la Argentina. Entonces, pensar en una autonomía en los medios sin tener en cuenta las cuestiones materiales me parece absolutamente improcedente. Entonces, pensar en la autonomía en el caso de Internet no es pensar en cómo nos movemos en Google, sino justamente qué ocurre con, bueno, qué significa Internet. Y Internet no depende de nosotros, y si un día quieren desconectarnos el cable, igual que dejaron de vendernos película virgen,